Es un nuevo día en fondo de bikini. Las labores en el crustáceo cascarudo inician y Bob Esponja se encarga de limpiar el piso. De pronto, Don Cangrejo irrumpe gritando que han regresado, que los vio con sus propios ojos. Sin embargo, nadie comprende lo que dice y los clientes siguen comiendo sus cangreburgers como si nada pasara. Don Cangrejo insiste, grita una vez más que los anzuelos están de vuelta, pero sus advertencias, lejos de asustar, solo generan incomodidad. Nadie le cree, nadie lo escucha, nadie excepto Bob Esponja, quien le pregunta sobre qué ocurre. Entonces Don Cangrejo le explica lo que son los anzuelos y cómo los humanos los usan para pescar todo lo que vean. Y si alguien cae en la trampa, será arrastrado fuera del océano. Esto provoca terror en Bob Esponja, pero Don Cangrejo aprovecha el miedo para convencerlo de que la única forma de mantenerse a salvo es trabajar sin descanso, típico de Don Cangrejo. Bob Esponja se queda pensando y de pronto aparece Patricio, emocionado contándole a su amigo que la feria ha llegado a fondo de bikini. Le propone pasar el día juntos, pero Bob duda. Le dice a su amigo que está trabajando, pero Patricio lo logra convencer. Al llegar, el ambiente es desconcertante. No hay gente y los supuestos juegos mecánicos lucen extraños. Lo que no saben es que no se tratan de juegos, sino de anzuelos disfrazados de atracciones. Cada uno lleva un trozo de comida colgando, lo suficiente para engañar a cualquiera. Bob se golpea con uno de ellos que no tiene carnada y en ese instante recuerda las palabras y representación de Don Cangrejo y su terror vuelve. Bob le advierte a Patricio que los anzuelos son peligrosos, pero él no le cree. Al contrario, empieza a jugar con ellos y le pregunta por qué serían tan malos si incluso vienen con comida gratis. Bob se queda sin saber qué decir. El problema es que Don Cangrejo nunca le explicó cómo funciona realmente la pesca humana. Solo le dijo cómo podrías terminar si un anzuelo te eleva. Así que Bob no tiene las palabras para advertirle bien a su amigo. Patricio no espera que Bob le responda y sin pensarlo dos veces muerde un pedazo de queso que cuelga de uno de los anzuelos. Le dice que no hay nada que temer y lo invita a probarlo. Justo cuando el anzuelo empieza a levantar a Patricio hacia la superficie, él se suelta. Bob lo observa confundido. Si nada malo ocurrió, entonces, ¿dónde está el peligro? Patricio aprovecha para tomar varios anzuelos con comida y preguntarlo a su amigo. ¿Esto te parece peligroso? Patricio se cansa de la actitud paranoica de Bob y le dice que si no se calma, él se comerá toda la comida. Justo cuando está por darle otra mordida al queso colgado en un anzuelo, este se eleva repentinamente y se lleva a Patricio hacia la superficie. Bob, horrorizado, grita desesperado pidiendo ayuda. Incluso rompe en llanto al pensar que ya no hay nada que hacer por su amigo. Pero segundos después choca con Patricio, quien reaparece descendiendo con una gran sonrisa, riendo como si nada hubiera pasado. Le dice a su amigo que ahora más que nunca debe probar esta vivencia, porque se siente increíble. Bob, ahora más confundido, comienza a cuestionarse ¿por qué rayos no le pasó nada de lo que dijo Don Cangrejo? ¿Qué iba a pasar si un anzuelo te elevaba a la superficie? Su amigo no fue cocinado, no terminó en una tienda de regalos, ni se ve lastimado. Simplemente disfrutó de la experiencia y regresó. Patricio insiste en que su amigo debería relajarse, que solo se trata de soltarse antes de subir demasiado. Bob intenta mantenerse firme en la advertencia que recibió, pero como Don Cangrejo, como dije, jamás fue claro sobre cómo funcionaban esos anzuelos y ante la falta de respuestas, Bob comienza a dudar. Entonces Patricio, en forma de burla, vuelve a subirse a un anzuelo y plantea que Don Cangrejo dijo que no se acercara, pero jamás dijo que no pudiera montarse como si fueran caballos, y eso deja a Bob sin palabras. Patricio logra convencer a su amigo y decide subir también. De niño este episodio me parecía muy divertido, y en el momento en el que leí que alude al peligro de las adicciones, realmente no lo creía, pero al volverlo a ver entendí por qué, y es como esos anzuelos representan metafóricamente este peligro. Y aunque este tema es muy complejo, muy fuerte, realmente quise tocarlo porque representa algo que hoy en día va más allá de sustancias o drogas. Hoy la lista de adicciones es mucho más larga: el teléfono, el scroll, la masturbación, el sexo, la productividad tóxica. Hoy en día sí, ese lema es más fuerte: de cualquier cosa en exceso te hace mal, y hoy en día es capaz de robar tu voluntad. Y ahí es donde el episodio también atina su mensaje, porque no solo habla de ir hacia lo prohibido, sino también critica cómo la sociedad lidia con eso. Nos han dicho 1000 veces que ciertas cosas están mal, pero también es verdad que casi nunca nos explican complejamente por qué. Justo ahí está el enorme peligro, lo prohibido. Cuando no se explica ni se conecta con todos los contextos, suele generar más curiosidad que prevención. Y algo que me parece muy interesante del episodio es cómo Bob Esponja representa a una persona vulnerable, alguien que ha sido sobreprotegido, al que siempre le han dicho qué hacer y qué no, pero nunca le enseñaron a pensar por sí mismo.
Nunca le dieron herramientas para cuestionar, analizar, tomar decisiones con criterio, y cuando eso falta, cualquier advertencia se convierte en una orden vacía. Sí, te hará caso, pero luego, si llega alguien como Patricio, será muy fácil caer. Por eso creo que Bob refleja a muchas personas que terminan cayendo en una adicción, no por ignorancia, sino por falta de preparación emocional y criterio, porque cuando te educan con el esto es malo y punto, sin darte un contexto, sin permitirte entender por qué, pueden lograr crear curiosidad. Y eso también lo vemos en Don Cangrejo, alguien que representa esa figura adulta que se escandaliza, que aleja, que reprime, pero que no quiere mirar de frente un problema tan real como las adicciones, que prefiere gritar no toques eso, en vez de explicar, y no de forma extremista, porque eso puede arruinarte. Y por eso muchas campañas contra las adicciones, en mi opinión, fracasan, porque creen que el miedo sin profundidad basta, pero no basta, porque caer en una adicción no siempre tiene que ver con un no saber decir no. A veces es el contexto, la realidad emocional o la presión social. A veces son las personas que te rodean y muchas veces, aún sabiendo que está mal, lo que te da ese hábito, esa sustancia, esa rutina, se siente mejor que cualquier otra cosa que tienes. Por eso la gente cae, por eso se queda. Unas a lo mejor sí por ignorancia, pero muchísimas otras por carencias emocionales y falta de alternativas que sí les den sentido o alivio. Y en un mundo actual que parece cada vez más estar diseñado para eso, para que pierdas el control, para que vivas con retención hacia algo, para que vivas con prisa, con estimulación constante, todo te lleva a buscar dopamina, a scrollear infinitamente, a estimularte, a sentir que si no haces algo ya, y si no es rápido, y si no te da como resultado algo placentero, entonces te estás perdiendo de muchas cosas. Y así también te enganchan, y no tanto porque te lo hayan prohibido mal, sino porque el sistema parece que te empuja y te tienta a eso. Ya parece que está armado para seducirte y que te recompense por estar ahí. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que advertir sin explicar bien en base a todos los contextos realmente ayuda? ¿Alguna vez sentiste que te prohibieron algo sin realmente decirte por qué? Me gustaría leerte aquí abajo en los comentarios. Si esta parte te hizo ver la serie con otros ojos, en el canal hay muchas más reflexiones como esta sobre episodios que marcaron nuestra infancia. Así que suscríbete si te está gustando y no olvides dejar tu like, que me ayudaría muchísimo. Después de varios juegos, el anzuelo vuelve a elevarse y Bob y Patricio disfrutan de la adrenalina del ascenso. Se ríen, gritan de emoción y gozan de la divertida caída una y otra vez. Mientras tanto, en el crustáceo cascarudo, tras la ausencia de Bob, Calamardo ha quedado a cargo de la cocina. Aunque claramente no tiene ninguna habilidad para cocinar, los clientes molestos comienzan a exigir la calidad habitual de las cangreburgers y a presionarlo para que se apure con los pedidos. Don Cangrejo, al escuchar el alboroto, aparece y le pregunta a Calamardo dónde está Bob Esponja. Calamardo responde que salió a su descanso y aún no ha regresado. Don Cangrejo se ríe al oírlo, pero esto molesta aún más a Calamardo, quien le pregunta ¿de qué se ríe? Don Cangrejo, aún entre carcajadas, le responde que no existen los descansos, pero al notar que Calamardo hablaba en serio, Don Cangrejo se enoja y sale de inmediato gritando con todas sus fuerzas por Bob Esponja, acusándolo de ser un holgazán y perezoso. Don Cangrejo sale corriendo en busca de Bob, dejando nuevamente a Calamardo solo con todo el caos del crustáceo cascarudo. Y para empeorar las cosas, los clientes enfurecidos prácticamente lo linchan. Don Cangrejo llega a la ubicación y al verlo se da cuenta de que Bob y Patricio están jugando con los anzuelos, su mayor miedo. Antes de que vuelvan a elevarse, Don Cangrejo les grita que no vayan, pero ellos no lo escuchan y vuelven a subir. Intenta detenerlos, pero es tarde. Don Cangrejo, frustrado, se lamenta por no haber llegado antes, pero justo cuando todo parece perdido, los ve bajar nuevamente, riendo, como si nada hubiera pasado. Entonces aprovecha para reclamarles especialmente a Bob, ya que le dijo específicamente que los anzuelos eran malos. Bob, sintiéndose culpable, agacha la cabeza, pero Patricio no se calla y defiende que los anzuelos no son malos, solo hay que disfrutarlos y cuando estés lo suficientemente alto, soltarte. Sin embargo, Don Cangrejo lo confronta, preguntándole si sabe qué puede pasar si un día no logran soltarse a tiempo. ¿Sabe las consecuencias que enfrentará? Bob recuerda las primeras advertencias y pregunta si se refiere a terminar en una tienda de regalos o cocinados. Pero esta vez Don Cangrejo es más directo y les dice consecuencias más graves y fuertes, como que podrían acabar enlatados, como atún o incluso mayonesa. Bob y Patricio se quedan helados y Don Cangrejo les hace prometer que no volverán a acercarse a los anzuelos. Al día siguiente, Bob va rumbo al trabajo, repitiendo en su cabeza que cumplirá su promesa, pero Patricio lo intercepta y le dice que no vaya a trabajar y mejor vayan a jugar con los anzuelos otra vez. Bob le recrimina a Patricio que hicieron una promesa,
pero Patricio le dice que cruzó los dedos, así que no cuenta. Además, se burla de Don Cangrejo, diciéndole que es un aburrido y que ellos jugaron por horas sin que nada pasara. Para terminar de tentarlo, Patricio le pregunta que a quién prefiere hacerle caso, a un aburrido como Don Cangrejo o a él. Patricio corre de nuevo hacia los anzuelos y vuelve a jugar. Desde el aire le suplica a Bob que se una, que en el fondo sabe que lo desea. Bob se queda callado, luchando consigo mismo. Tiembla, duda, pero intenta aferrarse a su palabra. Se da la vuelta repitiéndose que no fallará, pero justo entonces un anzuelo se cruza frente a él. Lo ignora, pero solo por un instante, ya que finalmente vuelve a caer. Solo que esta vez algo cambia. Al intentar soltarse, su pantalón queda enganchado en el anzuelo. Es decir, ahora sin ayuda no hay forma de bajar. Ya toqué el tema del error de prohibir sin explicar, pero ahora me gustaría mencionar algo más que va más allá de las culpas y es algo que depende de nosotros. Sí, como dije, el sistema no ayuda y muchas veces hasta empuja y tienta. Pero llega un punto en el que también toca responsabilizarnos y hacernos cargo. Porque hay una diferencia entre no haber tenido elección al inicio y seguir creyendo que no la tienes ahora. Cuando sabes que estás cayendo y sabes que tu voluntad ya no está decidiendo, entonces hace falta más que conciencia. Ahora va acción, porque vivir en una sociedad que lastimosamente tiene adicciones no significa que estés condenado a rendirte ante ella. El sistema te empuja, sí, pero aún hay algo más. Y para tomar esa parte necesitas tener claridad, pero no cualquier claridad, no un sé que esto está mal, sino saber qué sí quieres para ti. Porque si no sabes qué estás buscando, cualquier cosa que alivie el dolor va a parecer suficiente, y más aún en contextos sociales. Cuando alguien cercano te diga no es para tanto, es solo una vez, yo también lo hago y estoy bien, me tranquiliza, me hace enfocarme más, etc, etc. No basta con rechazar, necesitas saber por qué estás rechazando. Porque si no lo sabes, si solo estás resistiendo por voluntad, esa voluntad eventualmente se va a agotar. Y si ya sientes que tu fuerza de voluntad está al límite, que la necesidad va más arriba de tu decisión, que el impulso es más fuerte que tu deseo de parar, entonces justo ahí es cuando es más urgente moverse. No para que digas, yo cuando quiera lo dejo y no pasa nada, no está pasando nada, a lo mejor estoy confundiéndome. Porque entre más lo postergues, más profundo te vas a hundir, hasta que llega un momento donde como Bob, dices, y ahora sí me suelto, y ves que ya no puedes, que estás enganchado, que el solo un rato más ya no es así. Y sí, personas como Patricio siempre van a existir, personas que justifican lo que hacen, no siempre porque sean malas, sino porque ya no encuentran otra salida. Y eso no los vuelve enemigos, solo son un reflejo de lo común que se ha vuelto la evasión. Pero que algo sea común no lo hace sano, así que lo mejor sí es alejarnos. Por eso es tan importante saber qué estás siguiendo tú, qué principios, qué visión de ti mismo, porque si nunca lo construiste, es muy fácil decir que sí a todo lo que prometa alivio, diversión, distracción, pero a veces lo que calma a corto plazo te arruina a largo plazo. Bob Esponja corre desesperado hacia el crustáceo cascarudo. Le dice a Don Cangrejo con desesperación que volvió a jugar con los anzuelos, pero esta vez no puede soltarse. Está atrapado, enganchado, no tiene salida. Don Cangrejo lo escucha con calma, sin sorpresa alguna. No hay preocupación en su rostro, solo decepción. Le dice que si aún no ha aprendido la lección, entonces tendrá que hacerlo por las malas. Bob, confundido, le pregunta qué puede hacer. Don Cangrejo, sin responder directamente, lo mira fijamente. Y en ese silencio, Bob entiende que la única salida para liberarse es quitarse la ropa frente a todos. Al principio, Bob se niega. No puede imaginar algo más vergonzoso, pero mientras el anzuelo lo tira cada vez más con fuerza hacia arriba, se da cuenta de que no tiene opción. Intenta resistirse, pero no solo está enganchado por sus pantalones, toda su ropa está atrapada. Bob vuelve a negarse a desengancharse así, y Don Cangrejo le dice que comprende eso, pero que entonces contratará un cocinero nuevo. Entonces Bob finalmente acepta su destino y se desengancha, siendo la burla de todos y finalmente aprendiendo su lección. Pero la lección del episodio no termina ahí. La cámara se mueve hacia la casa de Patricio y es entonces cuando descubrimos que, en realidad, él sí fue atrapado por un anzuelo. No logró soltarse a tiempo. Y si quieres ver una historia relacionada a la de este video, pues te veo por aquí, ya que aquí hablamos del día en que Kick Buttowski perdió su casco, o como es llamado, su amuleto de vida. ¿Alguna vez te ha pasado eso? ¿Cómo te has sentido? ¿Crees que tu vida sigue teniendo sentido? Y si no, ¿por qué crees que ya no la tiene? Pues lo vemos en este episodio.